Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Nick. Hoy no vamos a analizar otras motos. Hoy el tema es de mecánica. Les voy a mostrar cómo ajustar las 4 válvulas de esta Apache 200. Anteriormente ya había subido un video calibrando las válvulas de un motor de 2 válvulas, así que hoy le toca a un motor de 4 válvulas. Si le interesa, aquí les dejo el enlace en la etiqueta y en la descripción el link de ese video si lo quieren mirar. Con este video se van a poder guiar para ajustar cualquier otro motor de 4 válvulas. Las diferencias serán en arme y desarme, pero la dinámica de calibrar válvulas es la misma. ¡Comencemos! Lo primero que tenemos que hacer es desensamblar lo que es la silla, las tapas laterales y retirar el tanque. Para eso tenemos que tener cuidado de desconectar 3 cosas: la manguera transparente del desfogue de exceso de líquidos sobre el tanque, la manguera de gasolina que conecta la llave del depósito con el carburador y el cable del sensor de nivel de combustible. Es un cable verde que tiene por debajo, aparte por supuesto de los 2 tornillos que sujetan el tanque al chasis. Una vez sueltos estos 3 elementos, podremos retirar el tanque completo sin ninguna dificultad. Una vez hecho esto, tendremos expuesta la tapa de la culata o la culata de la moto. Mi recomendación, por supuesto, límpielo para que al momento de retirarlo, la tierra, el polvo, la arenilla que tenga no se vaya para adentro. Para poderlo retirar con mayor comodidad es necesario quitar esta bobina que está aquí para poder soltar los tornillos que aseguran la tapa de la culata con mayor facilidad, con mayor comodidad. Retiramos esa bobina, limpiamos muy bien la culata y procedemos a retirarla. Lo ideal es que se cuente con un juego de copas para este procedimiento. Recuerden que esos tornillos no son tornillos de super fuerza o de apretar muy fuerte. Una vez que hayan retirado los tornillos, van a sentir que la culata está pegada. No va a ser fácil de retirar con las manos, así que se pueden ayudar con un martillo de goma, o si no lo tiene, puede tomar un martillo normal con el cabo de madera, envuélvalo en medias en trapos para que no pele la pintura. Con unos leves golpecitos se afloja la tapa y ya podremos retirarla para ver qué tiene por dentro este motor. Aclaro que es la primera vez en mi vida que hago esto en una Apache 200, en una moto 4 válvulas. ¿Por qué? Porque tengo la seguridad de que ya lo hice en mi moto, que es una Apache de 2 válvulas, sé cómo es el procedimiento, conozco y tengo la facilidad para desarmar y armar cosas, así que pues no me da miedo. Vamos a hacer este proceso y les voy a demostrar que no se necesita ser un mecánico graduado de la universidad para hacer algo tan fácil como lo es calibrar un par de válvulas. Además de que nosotros como propietarios tenemos todo el tiempo del mundo sin afanes para hacer este ajuste, y sé que nos va a quedar mucho mejor que si de pronto se hace con alguna persona que tenga afán de clientes o algo así. Ahora tenemos una tapaculata que pues por supuesto tiene residuos, tiene algunos mugres, tiene no sé, es como residuos de alguna cera que le hayan aplicado antes, al igual que el empaque, no se ven muy limpios, así que por ahora vamos a colocar la moto en su punto de tiempo. Vamos a poner el motor a tiempo. ¿Qué significa esto? Al igual que en el video anterior, vamos a colocar el motor en su el pistón en su punto muerto superior. Es una regulación que se debe hacer obligatoriamente. Para ello soltamos este tornillo, el tapón que está a la izquierda, coloquen papel higiénico para que no rayen la pintura, este tapón y también el que está por encima. Por el tapón lateral vamos a introducir la llave 17 que nos va a ayudar a mover todo el mecanismo para ponerlo en tiempo. Y por el tapón de arriba, por ese tornillo que estoy soltando, podremos ver el indicador de que la moto se encuentra en el tiempo correcto. Y el procedimiento es bastante sencillo. Debemos introducir la llave y girar el mecanismo hasta que aparezca una letra T de tiempo. Una vez que tengamos la T de tiempo perfectamente centrada en el agujero, tenemos que verificar que el pistón se encuentre arriba. Yo sé que ustedes querían ver cómo se mueve esto si giramos la tuerca de abajo, así que así es como se mueven las válvulas y el árbol de levas cuando giramos con la llave 17. Ahora en este punto les voy a mostrar cómo debe aparecer. Van a girar esto muy despacio hasta que aparezca una letra T. En la cámara no lo van a ver perfectamente centrado porque pues el LED, el flash, no está alineado con el óptico. Entonces puede que lo vean desviado, pero a ojo real, con mis ojos, sí voy a centrar la T de forma perfecta en el centro del agujero. No puede quedar ni más arriba ni más abajo.
debe ser en el centro exacto, ¿vale? Si ustedes se pasan, si se pasan de la letra, no se devuelvan, no se pueden devolver. O sea, sí pueden mecánicamente, pero no se deben devolver. Si se pasan, vuelvan a dar la vuelta completa hasta que la T aparezca de nuevo. Con la ayuda de un palillo, de un palito de madera por ejemplo, pueden verificar que el pistón se encuentre arriba. Si el pistón está arriba, eso quiere decir que la moto se encuentra en su punto muerto superior, que es donde el pistón se encuentra arriba del todo. Si usted se encuentra con esta situación que ni siquiera la galga del tamaño correcto le entra, es decir, que usted se da cuenta de que las 4 válvulas están demasiado apretadas, que ninguna galga le entra, que están a presión, entonces tiene que darle otra vuelta más. Tome la llave 17, dele otra vuelta, porque el motor no debe quedar así. Estos balancines deben quedar flojitos, como les voy a mostrar ahora. Usted le da otra vuelta más y ya quedan sueltitos, deben quedar sueltitos, el árbol de levas queda sueltito, se puede mover un poquitito hacia los lados, tiene un pequeño juego. Si queda así flojito, muy bien. Recuerde, debe quedar flojito y en el punto muerto superior. Una vez hecho esto, comienza la etapa más importante de todas, y por supuesto la que requiere mayor paciencia. Les recuerdo, muchachos, esto es de paciencia, no se altere, no se impaciente. Perfectamente usted puede durar 15 minutos, 20 minutos en una válvula haciéndolo bien. No se afanen, no la deje apretada, no la deje suelta, no se resigne. La válvula de admisión, las dos válvulas de admisión en esta Apache 200 tienen una holgura, o deben tener según el manual del fabricante, una holgura de 0,06 milímetros. ¿Vale? Aquí le estoy colocando una galga de 0,7. Quiero verificar qué tan abierta está la válvula. Entonces, si la galga de 0,07 milímetros entra, ya ahí tenemos una válvula descalibrada. Tenemos que soltar y apretar la válvula de forma tal que la galga de 0,6 milímetros sí entre, pero la de 0,7 no. Y así vamos a repetir el proceso con las dos válvulas de admisión con la holgura correcta de 0,06. Bien, habiendo comprobado que la válvula efectivamente está descalibrada o que tiene un rango de holgura mayor al recomendado, vamos a soltar la tuerca que está encima, la contratuerca que aprieta la válvula, preferiblemente con una llave que tenga la punta de anillo, más fácil y mucho más seguro para que no vaya a resbalar. Aflojamos la tuerca de seguridad y luego con unas pinzas o con un calibrador de válvula, si ustedes lo tienen, si lo quieren comprar, pueden girar la punta de la válvula que tiene la forma de un cuadrado, o si no, con unas pinzas muy básicas como las que yo voy a usar, podremos ajustar la válvula en la holgura correcta y una vez que esté allí apretamos la contratuerca para que no se mueva más. Así que les voy a mostrar el proceso y lo voy a dejar en tiempo real, muchachos, porque esto es importante, esto es de paciencia y pues quiero que les quede claro cómo lo deben hacer. Entonces recuerden, el objetivo es aflojar, apretar hasta la holgura de 0,6 y luego ajustar la contratuerca. Verificamos luego que la galga de 0,6 milímetros sí entre, pero la de 0,7 no. Entonces les voy a dejar aquí un ejemplo de cuánto me puedo yo demorar calibrando una de estas válvulas. Por cierto, en esta moto es muy fácil de calibrar, tenemos muchísimo espacio, por encima se ve perfectamente las válvulas y pues a nivel de maniobrabilidad es bastante fácil, entonces ustedes lo pueden hacer perfectamente.
Y bien muchachos, después de un rato de afloja y apriete, arriba tenemos la galga de 0.06 y abajo la de 0.07. Vamos a introducir la galga de 0.6 milímetros dentro de la válvula, el espacio que hay entre la válvula y el balancín. Vemos que la galga de 0.06 milímetros sí entra y ahora sigue la de 0.07. Esta galga no debe entrar, háganle fuerza. Háganle bastante, insístanle, el objetivo es meterla. Si no entra, victoria. Háganle fuerza, muévala de un lado para otro, de arriba abajo, empújela. Si no entra, victoria, mis hermanos. Y continuamos con la siguiente válvula. El proceso, mis hermanos, es exactamente el mismo. Verificar la holgura inicial, aflojar en caso de que esté más abierta, aflojar contra tuerca, apretar un poquito la válvula, que es la punta cuadrada, apretar contra tuerca y medir. Si la de 0.6 entra y la de 0.7 no, está bien. Cualquier caso contrario hay que aflojar y volver a apretar. Luego de ajustar las válvulas de admisión, pasamos a las válvulas de escape, cuya holgura correcta es de 0.08 milímetros. El proceso es exactamente igual. Primero medir, asegurarnos de que sí están flojas antes de soltar. En este caso, esta válvula sí están, esas dos válvulas estaban muy flojas. En el video les muestro, ahí le cabe una válvula hasta de 0.1 milímetros y fuera de cámara le pude meter hasta una galga de 0.15. Imagínense, eso es muchísimo. Yo con mi oído sabía, mi olfato auditivo sabía que esa moto necesitaba calibración de válvulas. Entonces le dije a mi hermano, él me dio la autorización, me dijo, claro, yo sé cómo es con usted. Entonces, claro, un poco de temor, ¿no? Porque la moto es nueva, tiene 8000 kilómetros más o menos, creo. Entonces, pues no quería. Pero igual, sabe que está en las mejores manos que pueden haber. Nos armamos la moto y le ajustamos las válvulas. Después de esto, el sonido es sereno, perfecto, hermoso, divino. Entonces, aflojamos contra tuerca. Apretamos un poquitico la válvula y volvemos a medir. El proceso es muy sencillo, solo es de paciencia. Si se queda muy apretada, pues retrocedemos. Si queda muy floja, avanzamos un poquitico. Eso es de paciencia, muchachos. Les dejo este en tiempo real porque es importante. Ahora vemos que quedó muy apretada. La galga de 0.08 milímetros, que es la correcta, no entra. ¿Qué tenemos que hacer? Aflojar. Nuevamente vemos que la galga de 0.08 milímetros no entra. Eso quiere decir que está muy apretada y tampoco es bueno, así que aflojamos otro poquitico. Apretamos contra tuerca y medimos de nuevo. Este proceso se repite exactamente igual para las cuatro válvulas. 0.08 de escape para las dos válvulas de escape y 0.06 para las dos válvulas de admisión.
En este punto se pueden imaginar la frustración, la de 0.8 entró, pero la de 0.09 también. Entonces, ¿qué toca hacer? Apretar un poquitico. Así que después de mucho tira y afloja, ya tenemos la holgura perfecta. Vamos a probar con la galga de 0.08 milímetros. La vamos a introducir entre la válvula y el balancín y esta galga debe entrar. Luego de esto vamos a medir con la galga de 0.09, la cual no debe entrar. Así con las dos válvulas de escape y podemos cantar victoria. Después de eso sigue un paso muy importante para que su moto no tenga fugas, así que atención porque le va a ser de mucha utilidad si no se le ocurre, porque he visto muchos que no se les ocurre, no sé por qué, es algo de lógica, pero bueno. Limpiar la superficie muy bien, con un papel higiénico o un trapo de algodón puede limpiar. Tengan cuidado que no se vaya nada para adentro, no es que un pedazo por allá adentro que pueda tapar algún conducto. Limpian muy bien la superficie de la cabeza de fuerza de la culata donde va a ir pegado el empaque, por supuesto también la culata donde va el empaque, y vamos a lavar el mismísimo empaque con un jabón de manos, puede ser. No tenemos que desengrasarlo, no tenemos que hacer mayor cosa más que quitarle el mugre, granos, polvo o cualquier objeto extraño que pueda impedir el sellado perfecto entre la tapa de la culata y la misma culata con su respectivo empaque. Yo les recomiendo para ambos casos, tanto para el empaque plástico como para el canal de la propia tapa culata, esa tapa roja, con un cepillo de dientes. Un cepillo de dientes ya viejito es perfecto para esa labor. Va a sacar el mugre de una forma que ustedes no se imaginan. Así que lavan muy bien, le retiran el mugre a la tapa culata y procedemos a armar de nuevo. Por favor, en el armado asegúrese y recuerde haber apretado las 4 contratuercas de las 4 válvulas. ¿Vale? Después de esto va a poner el tapón que le muestra la letra del tiempo. Va a colocar la bujía, va a colocar el tapón lateral donde movía el mecanismo y vamos a probar cómo quedó. Ahora vamos a verificar que todo esté bien. Este es el primer encendido. Espero que no suene como una matraca porque sería una terrible noticia. A ver si se ve. Está ok. Bien. Vamos a darle encendido a esta máquina. Perfecto. Perfecto. Ese motor suena hermoso. Vamos a el micrófono. Vamos a acelerar un poco la moto. Acelera. Bastante. Listo. Conclusión. Misión exitosa. Vamos a armar esto y chao. Y eso es todo, mi hermano. Si este video les sirvió para algo, por favor suscríbase, denle un like, compártalo con sus amigos y nos veremos en un próximo video. Esto ha sido Nick Rider. Vamos a prender la moto ahora.